Diálogo en Panamericana. Una producción del Departamento Periodístico de Panamericana en su mejor estilo. Entrevistas exclusivas sobre temas que crean expectativa general. Diálogo en Panamericana. Los sábados al mediodía y cada domingo a las 8 de la mañana. Y en trasnoche a las 24. Quedan ustedes con el staff de periodistas de Radio Panamericana. ¿Cómo están, amigos de todo el país? Bienvenidos a Diálogo en Panamericana. En esta ocasión, al igual que en otras oportunidades, vamos a abordar distintos temas que forman parte de la agenda informativa de nuestro país. En el primer punto, estaremos realizando evaluaciones en torno al primer año de gestión del presidente Luis Arce Catacora. Ya se han iniciado precisamente estas evaluaciones. Entendemos que estas van a continuar durante los días posteriores y sin duda corresponde conocer los criterios de nuestros invitados en torno a lo que ha ocurrido en este primer año de gestión del presidente Luis Arce Catacora. Y obviamente en el marco del rol del órgano ejecutivo y también del órgano legislativo. El segundo punto tiene que ver con esos anuncios de más medidas de presión por la abrogación de la ley 1386. Es de conocimiento público que distintos sectores gremiales, fundamentalmente transporte federado, transporte pesado, al igual que otras organizaciones, han anunciado que desde el 8 de noviembre se estaría dando iniciación a las medidas, paro de actividades, por ejemplo, en el sector gremial, y es posible que se protagonicen más medidas de presión. Esto con esa perspectiva de buscar la abrogación de la ley 1386. Y finalmente vamos a hacer referencia en el tercer punto del programa, un problema que se ha suscitado recientemente. Bueno, es un tema de hace bastante tiempo. Se ha mencionado la posibilidad de que existan algunas organizaciones dedicadas a la toma de tierras, al avasallamiento de tierras. Esto a propósito precisamente de un hecho que se ha registrado recientemente en el oriente boliviano. Estos tres puntos están en la agenda de diálogo en Panamericana. Nuestros invitados especiales de este fin de semana se encuentran en los estudios de la emisora, el abogado constitucionalista, servidor estatal, don José Antonio Aruquipa. También está junto a nosotros el representante del CONADE, don Manuel Morales, finalmente el politólogo Marcelo Silva. Junto a ellos desarrollaremos la agenda de diálogo en Panamericana. Antes de iniciar con las primeras consultas, vamos a solicitar a nuestros amables invitados de este fin de semana evitar emitir cualquier criterio que sea considerado de racismo o discriminación en el marco de las normas vigentes en nuestro país. Empezamos con usted, don José Antonio Aruquipa. ¿Qué mencionar frente a este primer punto? Se han iniciado las evaluaciones respecto al primer año de gestión del presidente Luis Arce Catacora. ¿Cómo ha visto al Ejecutivo y también cómo ha visto al Legislativo? Adelante. Gracias, José Luis. Por su intermedio, permítame saludar inicialmente a los colegas panelistas, a Manuel Morales, aquí presente, y entrañable amigo, colega Marcelo, que está aquí también presente compartiendo este programa de gran alcance e importancia a lo largo y ancho de nuestro país. Saludamos también a esa amplia audiencia que tiene la radio Panamericana, nacional e internacionalmente. Agradecemos a las personas que nos permiten, que nos escuchan, nos prestan atención, nos permiten ingresar a sus hogares, nos permiten compartir estas ideas que vamos a compartir de acuerdo con el esquema que usted ha
planteado. La pregunta de cómo se hace la evaluación del primer año de gestión del gobierno del presidente Luis Arce, hay que responderla con responsabilidad y con datos objetivos de la realidad, y hay que plantear la respuesta haciendo un contraste, y el contraste nos va a permitir, por ejemplo, dilucidar cómo estábamos, cómo estaba Bolivia, cómo estaba la gente que nos está escuchando hace un año atrás, cuál era la situación de nuestro país. Nuestro país hasta hace un año, hace 12 meses aproximadamente, todavía estaba recuperándose de lo que denominaríamos las dos plagas que azotaron a nuestro país: la plaga del golpe de Estado y la plaga de la pandemia. La primera plaga con una acción devastadora de agresión permanente, de atentado permanente a los derechos humanos, cuyos resultados han sido corroborados por el informe del GIEI, un grupo interdisciplinario dependiente de la CIDH, que de manera metódica, con evidencia científica, ha demostrado y comprobado que durante ese gobierno de facto se han perpetrado graves violaciones a los derechos humanos, al menos 38 muertes, masacres, ejecuciones extrajudiciales, casos de persecución, tortura, que también nos referimos al informe del GIEI, deben ser investigados en esta ruta de memoria, verdad y justicia. Por un lado. Por el otro, esta plaga, la segunda plaga, que además de atentar contra los derechos humanos, ejecutó políticas públicas ya no de destrucción o de persecución o de eliminación de personas, sino de destrucción de la economía. El dato más esclarecedor de la situación de la economía era que Bolivia decreció, después de mantener un ritmo permanente de crecimiento de al menos 4.2% en promedio. Durante 5 años, hay que recordar, Bolivia fue primero en crecimiento en Latinoamérica. Ese impulso sufre un fenómeno de reversión drástico hasta arrojar la cifra del decrecimiento hasta el menos 11%, es decir, íbamos creciendo en un promedio por encima del 4% y llegamos a decrecer, la economía se achicó, se redujo en menos 11%, un promedio incluso más drástico que el registrado en la época de la UDP, cuando el pueblo boliviano sufrió la peor inflación de su historia. La recuperación de la democracia, gracias a la voluntad popular que le concede al presidente Luis Arce, al vicepresidente David Choquehuanca, el 55.11% de la votación, además de devolverle la estabilidad política, la credencial democrática al Estado boliviano, permite la implementación de medidas económicas que están comenzando a arrojar resultados. ¿Cuáles son estas medidas económicas? Por ejemplo, comprobar que la inversión pública de diciembre a junio, lo que va hasta el año 2021, ha sido de 999 millones de bolivianos. Esto es un 111% más que lo registrado en una época similar hace un año atrás. Esta inversión pública, que también se canaliza en varias medidas de contención de esa plaga económica dejada por el gobierno de facto, viene implementada, viene fortalecida por otras acciones de recuperación económica. Por ejemplo, el pago del bono contra el hambre, que desde diciembre de 2020 a mayo de 2021 ha beneficiado a más de 4 millones de personas. Una inversión directa, una distribución de recursos directa superior a los 580 millones de dólares.
¿Qué hace esto? Esto genera lo que se denomina movimiento en la economía, dinamiza la economía, comienza a recuperarse nuestra economía. También se han implementado medidas, por ejemplo, de incremento de rentas a los jubilados, el impuesto a las grandes fortunas, el reintegro por el pago por el cumplimiento del impuesto al IVA, créditos al sector productivo, refinanciamiento de créditos y lo más importante, la recuperación de nuestras empresas públicas. Deben acordarse que en noviembre de 2019 el gobierno de facto decide cerrar la planta de Bulo Bulo, una planta muy importante en el proceso de industrialización, que es el segundo paso después de la nacionalización de los hidrocarburos. Esta paralización de la planta de Bulo Bulo, con la acusación falsa de que se producían precursores para el narcotráfico, provoca un daño económico por encima de los 450 millones de dólares, casi la mitad de lo que se había invertido en ese paso tan importante hacia la industrialización de la urea. Hoy se ha recuperado esa planta, está nuevamente generando ingresos para el país, y es un antecedente que nos permite contrastar, como les decía hace un momento, la realidad anterior con la realidad actual. Diríamos en un primer resumen que estamos en el plano económico en un proceso de franca recuperación. No estamos todavía en el sitial ideal, no estamos donde quisiéramos estar, pero es un año de gestión. La proyección económica, no solamente del gobierno nacional, Banco Mundial, FMI, nos permite avisorar un futuro positivo. La proyección es por encima del crecimiento, la proyección de crecimiento económico para este año está por encima del 4%, incluso se llega a mencionar hasta el 5%. Comparemos eso con un decrecimiento del menos 11%. Esto nos asegura en este momento de evaluación lo que denominamos el proceso de recuperación de nuestra economía, con una proyección que va a permitir reducir aún más el desempleo. Recuerden ustedes que las cifras de desempleo en la época del gobierno de facto afectaron sobre todo más severamente a los jóvenes, entre 16 y 28 años, según cifras del INE, el desempleo llegó hasta el 21%, es decir, al menos 2 de cada 10 jóvenes en esa edad habían perdido sus empleos. Hoy esa cifra se ha reducido a la mitad, el desempleo se ha reducido al 10%, gracias a esta serie de medidas económicas. ¿Qué es lo que tenemos en contraste, o mejor dicho, como respuesta en el campo político a esta implementación de medidas? Sin dejar de mencionar otro aspecto tan importante, José Luis, Manuel, Marcelo, relacionado a la segunda plaga que habíamos mencionado, la plaga de la pandemia. ¿Cómo estábamos hace un año? Hace un año teníamos a la población, o sea, antes del gobierno del presidente Luis Arce, teníamos a la población sometida a una situación de indefensión absoluta, de inseguridad y de vulnerabilidad total frente a la pandemia. La fórmula de atención de la pandemia del COVID del gobierno de facto se redujo a encerrar a la gente y paralizar la economía. Y encima de eso teníamos a nuestros parientes, nuestros vecinos, a nuestras familias expuestas, por ejemplo, a los sobreprecios en la administración de pruebas antígeno. Recuerden ustedes cuánto costaba en promedio hacerse una prueba antígeno, por lo menos $100, si es que uno conseguía. O la adjudicación o la decisión arbitraria de precios de atención en clínicas privadas, y sobre todo la ausencia total de vacunas. Hoy tenemos
una situación en la cual felizmente, y esto hay que agradecer pública y sincera y enfáticamente las gestiones que se han realizado desde el gobierno nacional para tener vacunas disponibles para toda la población vacunable. La última cifra que leí del Ministerio de Salud el día de ayer establecía que entre la primera, la segunda y la tercera dosis de vacunas, más de 7 millones de personas ya se han beneficiado de con esa vacuna. ¿Qué quiere decir esto? Que además de las vacunas, las pruebas antígeno que de manera gratuita ahora también se aplican a la población, quiere decir esto que se está implementando una política sensata, solidaria, de atención y de reversión de los efectos tan dolorosos de la pandemia. Hasta antes de tener acceso a estas medidas estratégicas de contención de una enfermedad tan grave, estábamos, y lo digo esto con cierta pena, porque hemos perdido amigos, familiares que se han infectado con el COVID, sin la posibilidad de acceder a una prueba y peor a la vacuna. Hoy esa situación se ha revertido, y ese es otro factor también que está dinamizando la economía. La gente ha recuperado gran parte de sus actividades, de los espacios para interactuar y promover la economía con emprendimientos propios, con acceso a oportunidades que nos permiten contrastar, como decía hace un momento, estas dos realidades. Una situación de la población sometida inicialmente a esta implementación de medidas de persecución, violación de derechos humanos, vulnerabilidad ante la pandemia, y ahora una situación en la cual tenemos una democracia pujante, en la cual se verifica el ejercicio de los derechos, y una economía que se está recuperando en beneficio de nuestra población. Muy bien, le agradecemos a don José Antonio Aruquipa, haciendo referencia a este primer punto del programa. ¿Qué dice usted, don Manuel Morales, al momento de evaluar esta gestión, este primer año de gestión del presidente Luis Arce Catacora? ¿Qué se puede evidenciar? ¿Qué resalta? Sí, buenas a todos, encantado de estar en el programa. Evidentemente tenemos una lectura absolutamente diferente, ¿no?, de la realidad de este año. Creo que en términos generales podríamos concluir que el periodo de un año de Luis Arce ha sido un año de desgaste, y creo que un año perdido, ¿no?, si es que sumamos y restamos las situaciones que se han dado. Es un gobierno que ha rifado su 55% de apoyo popular, con el que emergió en base a una elección legítima, que pese a algunas dudas que se plantearon en su momento, el CONADE reconoció la legitimidad del gobierno de Luis Arce, porque además había un voto mayoritario, ¿no? Que haya habido alguna que otra indicador de irregularidades, bueno, eso el Tribunal Supremo Electoral no permitió que se pueda hacer una investigación, ya que nunca autorizó al CONADE a hacer una auditoría independiente, ¿no?, electoral independiente, pero bueno, es otro tema. Entonces empieza el gobierno de Luis Arce con un apoyo popular. Sin embargo, hay un problema, ¿no? Tiene un problema de estrategia el gobierno de Luis Arce, porque si bien emerge democráticamente en las urnas, hasta el próximo pico democrático electoral, que podría ser las elecciones subnacionales, entre pico y pico democrático hay una especie de una hondonada autoritaria, ¿no? En esa hondonada el gobierno, después de ser electo, empieza la implementación de una operación policíaca represiva, ¿no? Se les ocurre el tema del golpe de Estado y desarrolla un discurso en torno al odio, al fanatismo, generando un tensionamiento con la sociedad civil, pero además queriendo adentrarnos a
a una situación de absoluta vulneración de derechos y garantías constitucionales. Lo que hay que señalar es que desde el momento en que empiezan a haber las detenciones, estas detenciones han sido arbitrarias. A ver, imaginémonos la fotografía del ministro Eduardo del Castillo llegando a Trinidad, Beni, a arrestar a la señora Yanine Áñez sin una orden judicial, directamente con personas armadas que la encañonan, y a otros exministros los detienen, los suben a un avión y los llevan a La Paz. O sea, eso no es democracia, eso no es el funcionamiento pleno, idóneo del sistema judicial. Ese supuesto juicio es interesante, ¿no? Porque inmediatamente el gobierno implementa una campaña y dice es un juicio por el golpe de Estado. Pero la tipificación nos lleva, si la revisamos escrupulosamente, en Bolivia no existe el delito de golpe de Estado y hay una triple tipificación, ¿no? Terrorismo, sedición y conspiración. Y en ese momento la detienen a la señora Áñez. El gobierno ya adelanta una campaña pública donde todos sus funcionarios, pero sobre todo a los más odiadores, que son los del MAS, empiezan a decir, ahí está la golpista, ¿no? Asesina, vulnerando todo el procedimiento legal que tenemos en Bolivia, que establece que cualquier persona que es investigada se presume la inocencia, ¿no? Incluso la policía utiliza un lenguaje técnicamente donde se presume que una persona hubiese cometido un supuesto delito. Nunca un funcionario público policial que investiga un delito dice acabamos de encontrar a un terrorista, un delincuente, ¿no? Se evita esos adjetivos porque la Constitución presume la inocencia. Bueno, el gobierno le empieza a meter la campaña, la golpista, están los asesinos, ¿no? Vulnerando la presunción de inocencia, abrogándose una competencia que nadie les ha dado porque ellos no son jueces. En ese contexto, el gobierno de Luis Arce creo que ha perdido completamente la brújula, y lo que habla nuestro amigo acá, José Antonio Aruquipa, expresa prácticamente esa visión que tienen ellos, ¿no? De señalar que ha habido un golpe de Estado y quedar fijados, ¿no? Obsesionados, traumatizados, no sé cuál es la palabra más correcta, en la supuesta teoría del golpe de Estado. Deja de ser un gobierno que hace gestión, deja de ser un gobierno que mira hacia adelante, miran al pasado, ¿no? Y además con una sed de venganza. Todo lo que hemos visto durante este año ha estado orientado en ese sentido. Entonces, lo del golpe es una operación política, judicial, represiva, pero lo más chistoso de todo esto es que el supuesto caso de golpe de Estado, como ya lo hemos dicho públicamente, reiteradamente, lo inicia una señora, no, la señora Lidia Patti, que ni siquiera es parlamentaria en la actualidad y que no ha podido demostrar a través de los actuados judiciales que ella hubiera tenido alguna situación que la vincule como víctima a un supuesto golpe de Estado. Por el contrario, la señora Lidia Patti, durante el tiempo que ha ejercido como diputada, ha gozado de un salario, nunca se ha cerrado el Parlamento, no ha habido un golpe de Estado donde se haya suprimido la Constitución. Es más, se ha beneficiado de la prórroga en su mandato, ¿no? A través de una ley donde también se ha prorrogado el mandato de la señora Áñez, de las autoridades subnacionales, asambleístas y concejales, de tal manera que la señora Lidia Patti jamás ha podido establecer que ella sea víctima de un golpe de Estado, que se le hubieran cercenado sus derechos, ni económicos ni políticos, y por lo tanto el caso se cae. Pero se cae además en tanto y en cuanto el principal acusado, porque la señora Yanine Áñez no es la principal acusada. El principal acusado es el señor Fernando Camacho, y hasta el día de hoy el Ministerio Público no le ha tomado declaraciones. Por lo tanto, si le tomaran declaraciones en Santa Cruz, en La Paz o donde sea, lo que correspondería, si es que hubiera lógica en este caso, es la inmediata detención pues de Luis Fernando Camacho, que es el principal acusado, ¿no? Si la señora Yanine Áñez, que es cómplice en esta situación o es una de las acusadas y no es la principal en la demanda, y está detenida, lo lógico es que al principal acusado se le tome su declaración y se lo detenga, cosa que el MAS no ha hecho y no sabemos si lo va a hacer en el futuro.
Entonces, la situación del golpe de Estado que marca la gestión es un completo fracaso. Y de ahí nos vamos a los otros elementos que son sustanciales, ¿no? Se habla de un modelo económico. Bueno, el modelo económico del MAS es extractivista, se encuentra absolutamente estancado. No podemos hablar de una reactivación económica, lo que hay simplemente es un retorno a la normalidad. No existe ningún indicador de inversión pública sostenida, seria. No existe ningún indicador de que se haya reactivado algún sector de la economía o que tengamos una actividad económica extraordinaria en ningún rubro, ni en la agricultura y la pecuaria, porque la soya se sigue produciendo, la exportación de carne sigue saliendo hacia China, pero son sectores privados. No vemos que haya habido un incremento de la explotación de gas. En la minería también todos seguimos como siempre. El tema de que Bolivia va a ser centro energético, eso ya se cayó con Evo Morales. Sus grandes inversiones en el sector energético no dieron resultado, no se exporta megavatios, ¿no?, a ningún país vecino. Por lo tanto, ¿de qué economía estamos hablando? Bulo siempre había, ¿no? Estamos hablando del litio, el litio queda congelado. Estamos hablando del mutún, el mutún no pasa nada. Entonces, por lo tanto, lo que ha habido no es una reactivación económica, sino es una reapertura. Y el gobierno considera que, de acuerdo a su modelo económico, el volver a la normalidad, el hecho que la gente salga a vender barbijos o medias o cualquier otro elemento en la calle, considera que es un éxito trascendental como modelo económico, y realmente eso para nosotros es absolutamente absurdo. El reactivar, el inyectar recursos económicos a la economía, ellos lo confunden con un triunfo económico, y eso únicamente es una actividad económica que no es trascendental. Puede dar estabilidad, puede generar algo de crecimiento, pero no estamos hablando de la transformación productiva del país, de la apertura de nuevas fuentes de empleo, no estamos hablando de la incursión de Bolivia en nuevos rubros económicos que nos puedan avisorar un futuro hacia adelante. En ese contexto, el único indicador que tenemos de un crecimiento interesante es en el tema del circuito coca-cocaína, que es otro tema que en algún momento lo vamos a abordar. Entonces viene la crisis social, ¿no? Y la crisis social está asignada por el tema de ADEFCOCA. Ustedes saben lo que ha pasado con la ADEFCOCA. El gobierno, a través de grupos paramilitares, policías encapuchados, armados, toman por asalto, ¿no?, el local de ADEFCOCA. Toda la población lo ha visto. Luego el ministro del Castillo da la bala al señor Alanes. Posteriormente la gente de ADEFCOCA reacciona, recupera su sede, y actualmente vemos que en términos sociales el gobierno pues ha tenido una derrota catastrófica con el tema de ADEFCOCA. A ello se suma el tema de lo jurídico, ¿no?, y el tema de lo legislativo. Para ir acelerando un poco el análisis, podríamos decir que el gobierno tiene un rodillo parlamentario, ha implementado una serie de medidas económicas, legislativas, autoritarias. Sin embargo, ha habido un punto de quiebre, ¿no? Y el punto de quiebre, que es algo anormal en la vida política del país, es que la ciudadanía, más allá de la oposición parlamentaria, ha salido a las calles a protestar contra leyes como el anteproyecto de ley contra la legitimación de ganancias ilícitas, y a través de un paro de 24 horas y otras movilizaciones ha logrado que el gobierno retire el anteproyecto de la agenda parlamentaria, lo que es otra derrota del gobierno de Luis Arce. Pero ahora viene el tema de la abrogación de la 1386. Estamos viendo una situación sui generis, donde el rodillo parlamentario del MAS está siendo cuestionado, es objeto de rechazo, está siendo interpelado desde la calle, ¿no?, desde las movilizaciones sociales, ya sean cívicos, gremialistas, el CONAD, etcétera, con un alto costo, un alto riesgo de que el gobierno vaya a fracasar en la implementación de la 1386 por diversos factores que seguramente más adelante lo vamos a analizar. Pero de pronto el gobierno está perdiendo la capacidad legislativa de imponer a una oposición parlamentaria
que queramos o no queramos representa al 45% de la población que ha votado no por el gobierno del MAS, un 45% que en representación parlamentaria el MAS debería escuchar esa minoría y atenderla. Y cuando hablamos de minorías, resulta que también vemos otro tipo de actitudes absolutamente censurables de parte del gobierno. El caso, por ejemplo, de la presidenta o la ministra de la presidencia, la señora Marianela Paco Prada, que frente al reclamo de la gente de Sencata va, los atiende, pero frente al reclamo de la marcha indígena que va del Beni a Santa Cruz, por más que esa marcha hubiera tenido fines políticos, por más que hubiera tenido un padrinazgo o no, el gobierno tiene la obligación de atender especialmente a los pueblos indígenas, cualquiera sea su condición. Y el gobierno, en la atención que la señora Prada hace a los de Sencata y Sacaba, con los que llega a varios acuerdos que no los cuestionamos, demuestra una actitud realmente vil del gobierno del MAS, de solamente atender de manera favorable, o por lo menos de escuchar solamente a la gente que es del MAS, y un desprecio absoluto al mundo indígena, a la marcha que ha venido del Beni, donde personas tan significativas como Marcial Fabricano se ha movilizado el año de 1990, cuya movilización ha posibilitado la realización en Bolivia de la Asamblea Constituyente, movilizaciones indígenas en la década de los 90 que han posibilitado el tema de que en Bolivia se reconozca oficialmente los territorios comunitarios e indígenas, de tal manera que lo que hace el gobierno es una actitud absolutamente despreciable, vil, signada por el color político que el gobierno tiene, y por estas y otras razones puedo tranquilamente concluir que el gobierno de Luis Arce es un gobierno que ha malgastado su capital político, es un gobierno que durante un año ha fracasado y que ahora, ya al terminar este primer año de su gestión, vamos a ver cómo queda parado cuando tiene por delante, el mismo día en que se cumple un año de su gestión, un paro nacional indefinido, del cual seguramente vamos a estar hablando más adelante. Entonces, lo que yo puedo señalar es que el que siembra odio, el que siembra fanatismo, pues va a cosechar tempestades, y eso es lo que está pasando con el actual gobierno. Perfectamente, le agradecemos a don Manuel Morales. ¿Qué dice el politólogo Marcelo Silva en este primer punto? ¿Cómo está el gobierno del presidente Luis Arce? Se dice que el romance que suele haber siempre entre una autoridad electa y la gente dura bastante tiempo. Algunos analistas, otros analistas ya habían adelantado que esto ha sido muy rápido. Hubo procesos y sucesos que se han registrado de manera muy acelerada. ¿Qué dice don Marcelo Silva? Muchas gracias, José Luis. Un cordial saludo a toda la audiencia de Panamericana, que nos escucha no solo en el país, sino fuera de las fronteras, que eso es muy importante. Un cordial saludo también a nuestros distinguidos cotertulios de hoy día, José Antonio, creo que primera vez que estamos después de mucho tiempo compartiendo acá. A Manuel, qué gusto de verdad compartir contigo también este espacio que sin duda alguna es de mucha utilidad, porque es eso, un diálogo en Panamericana y un diálogo en democracia, lo cual siempre es absolutamente constructivo. A ver, para ser lo bastante expeditos y redimir el tiempo, a ver, hay algunas cosas que me parecen importantísimas de resaltar en esta en este primer año de la gestión del presidente Luis Arce Catacora. A ver, hay dos cosas que me parecen fundamentales en el ámbito de la gestión, que hay que remarcarlas, y que curiosamente el propio gobierno es el que no las remarca. Una es de que se ha entrado a un proceso de estabilidad económica nuevamente, ¿no? Muchos analistas económicos sostienen que esto es indudablemente porque no se podía caer más bajo. Eso se le llama el efecto rebote, ¿no? Es decir, claro, cuando has bajado ya mucho no puedes bajar más abajo, tienes que nomás el camino de subir. Entonces los indicadores, como en todo el mundo, son mucho más favorables que el año pasado en el ámbito de la economía. Está sucediendo en China, Estados Unidos, Perú, Paraguay, Bolivia, etcétera, 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 ¿no? Sin embargo,
Por supuesto, una cosa distinta es estar ahí, o sea, puedes indudablemente ser mucho más dúctil en los procesos de reactivación económica o entorpecerlos en algún momento, ¿no? Entonces, creo que no deja de tener su mérito el hecho de que, pese, insisto, a que algunos consideran que se está en piloto automático y no hay un norte tampoco definido, indudablemente los indicadores económicos son mucho, pero mucho más favorables que los que se tuvo el año pasado. Entonces, no creo que deba eso quitarle mérito de ninguna manera a la gestión del presidente Luis Arce Catacora, ¿no? El segundo elemento es indudablemente el tema de una acción en su momento rápida en función de las vacunas. Lo hemos reiterado muchas veces en este año, José Luis, que era indudablemente un acierto gubernamental. Se actuó rápido en un momento donde las vacunas eran escasas, no había un proceso de vacunación muy rápido en el continente. Creo que el gobierno del presidente Arce se preocupó muchísimo en el ámbito de establecer criterios por lo menos de adquisición de vacunas, que es indudablemente el norte estructural, por lo menos hasta donde conocemos. Estamos ante una enfermedad que esperemos que esté yendo, ¿no? Asusta un poco los reportes rusos, los reportes chinos, los reportes europeos, donde existe una variante, ¿no?, que probablemente cambie el escenario y está obligando a estos países a volver a retomar ciertos confinamientos. Pero bueno, esperemos que en el caso de América Latina eso desaparezca, ¿no?, definitivamente. Pero si ustedes quieren una de cal y otra de arena, ¿no? Es decir, esta agilidad, esta rapidez con la que el presidente Arce, el gobierno del presidente Arce asume el tema de las vacunas, lamentablemente contrasta con el proceso de poca comunicación, poca claridad que se tuvo en el momento para incentivar a los ciudadanos al ámbito de la vacunación, ¿no? Comunicacionalmente, indudablemente, el gobierno estaba ocupado en otras cosas, ¿no? Estaba en otras cosas, los voceros, los parlamentarios, los ministros estaban en otra cosa, estaban en otro wing, ¿no? Estaban leyendo otra cosa que era absolutamente distinta al hecho de incentivar o profundizar el logro que ellos mismos habían hecho, ¿no?, que era el tema de las vacunas. Bien, creo que esos dos elementos de gestión son los que indudablemente son creo, destacados en el ámbito de la gestión en este primer año. Claro, la gran duda que teníamos, y aquí vamos a la evaluación política, era cómo iba a funcionar un gobierno que se planteaba en términos históricos como políticamente atípico. A ver, ¿en qué políticamente atípico? Por lo menos en la democracia moderna, el país no ha conocido un presidente que no sea jefe de su partido. Primer elemento de gran incógnita. O sea, no solo que el presidente no era jefe de su partido, sino que dentro de su partido, digamos, tiene una jerarquía muy pequeña, ¿no? No es un hombre que manda en el partido, dirige el partido, da las directrices políticas. Eso no lo había vivido Bolivia. Y el segundo elemento era la existencia de un jefe de partido, que evidentemente sí era jefe de partido, o sea, reconocido dentro del esquema de su partido político como líder indudable, pero que no era presidente, ¿no? Claro, ustedes me dirán, Sánchez de Lozada en su momento fue presidente y renunció a la jefatura de su partido, asumió Juan Carlos Durano, Banzer renunció a la jefatura de su partido, y creo que asumió Fortuno, asumió Enrique Toro en su momento, no recuerdo bien los nombres, o tal presidente, o Jaime Paz renunció a su partido y asumió la presidencia, Oscar Eides. Eran falacias, ¿no? O sea, en los momentos de determinación política, Sánchez de Lozada, Banzer Suárez, Jaime Paz tomaban las determinaciones no solo gubernamentales, sino al interior de su partido político, ponían orden, ¿no? Entonces, claro, el país se iba a enfrentar, aparte de esto, de esta dicotomía, es decir, de esta rareza, no le vamos a hablar de dicotomía, un presidente que no tenía relación, o sea, que no era jefe de su partido, un jefe de un partido altamente poderoso políticamente, ese jefe de partido, que no es presidente, con una tercera figura emergente, ¿no? Que en los hechos
no se sabía cuál era el grado de su ubicuidad política. Estamos hablando del vicepresidente David Choquehuanca, hombre también importantísimo, porque no nos olvidemos que más allá del orden de sucesión constitucional, el vicepresidente pues es el encargado de manejar las determinaciones en la Asamblea Legislativa. Creo que esta es la principal característica que no ha terminado de dilucidarse en el ámbito de este primer año de gestión. Y nos lleva a la gran pregunta política de quién toma las determinaciones políticas en el país. Y si hay alguien que puede responder esto de manera clara y nítida, ¿no? Probablemente le demos un gran aplauso y un gran premio. Es decir, formalmente, por supuesto que el presidente Luis Arce Catacora es un presidente que tiene toda la legitimidad que le da el mando no solamente de la votación de octubre del año pasado, sino también toda la legitimidad constitucional. No nos olvidemos que fuimos a elecciones en un periodo realmente difícil a reconstituir las fuerzas políticas. La ley a la cual hacía mención Manuel, por ejemplo, en su intervención dice a retomar el orden constitucional. No estábamos desordenados, había una sincronía, se alargaron mandatos, políticamente el país estaba completamente en una anomia. Se dejó que en octubre los bolivianos decidan establecer nuevamente cuál es la correlación política en este país, quiénes quieren que nos gobiernen y quiénes no, y cuál es la correlación de esa instancia que va a gobernar. Y los bolivianos fueron y decidieron eso, y creo que Luis Arce Catacora tiene esa legitimidad muy alta. Pero el tema fundamental es de que hasta cierto grado de su gestión, Luis Arce Catacora ha sido muy, pero muy obediente a las determinaciones políticas de su partido político. Y en su partido político él no manda, o manda muy poco. En su partido político el hombre fuerte es indudablemente Evo Morales, ¿no? En algún momento creo que esa dicotomía estableció un presidente asintomático políticamente, que es muy, pero muy peligroso en el ámbito de la percepción ciudadana. ¿Por qué razón? Porque estamos en un régimen, tenemos históricamente un régimen presidencialista histórico. La gente espera a un presidente que tome determinaciones, que tome iniciativa, que le dé su propio sello a la gestión, que establezca diferencias en relación a los otros presidentes, etcétera, etcétera. Y eso no pasó. Y creo que todavía no está pasando en esta especie de característica atípica que estamos viviendo en el país. Es decir, si alguien diría, ¿cuál es la característica política que diferencia o define al gobierno de Luis Arce Catacora? Creo que no tenemos una respuesta nítida, sino el hecho de reproducir ciertos elementos políticos que hemos visto de lejos en los últimos 14 años o en los 14 años de la gestión de Morales, ¿no? Más allá de ello, el vicepresidente parece haberse encerrado en el ámbito de un discurso, yo diría, romántico, tratando de rescatar lo que es el ajayu del MAS, ¿no? El ajayu del MAS, pero que en los ámbitos reales ha presentado hasta ahora una poca efectividad política, a menos que pensemos que hay ciertos logros electorales de cosecha de David Choquehuanca en el ámbito de las elecciones subnacionales, ¿no? Lo cual, por supuesto, es difícil afirmar sin hurgar, sin ver, establecer, por supuesto, criterios donde probablemente Choquehuanca ha tenido éxito electoral, pero no precisamente de manera abierta con el movimiento al socialismo, ¿no? Pero bueno, ese es un tema de especulación política que hay que, por supuesto, ver en algún momento. Ese ha sido un elemento que me parece importante en la evaluación, ¿no? Es decir, todavía tenemos un presidente que no marca una identidad de gestión, ¿no? Y que no encuentra elementos diferenciadores en relación a las anteriores gestiones, y que todavía no ha dilucidado esa especie, en Estados Unidos se llama brokers, ¿no?, entre lo que significa el relacionamiento de su partido y cómo
traduce esas directrices de su partido en el ámbito de la gestión pública. Imagino, no es el momento de analizarlo, que para Evo Morales también debe ser bastante incómodo, ¿no? Evo Morales es jefe del partido político, el hombre que toma las determinaciones políticas de su partido, pero no es presidente, ¿no? Entonces debe haber algún tema de impedimento ahí en tratar de traducir esas determinaciones políticas en el ámbito también de la gestión pública. Eso es algo que indudablemente es en el ámbito de el primer elemento. Segundo elemento, creo que ha faltado, y todavía falta, esperemos que este año que comience, este nuevo año de gestión que comienza Luis Arce Catacora, el tema de ubicuidad del contexto sea distinto. El gobierno ha pensado que todavía seguía en un proceso electoral y que era absolutamente establecer criterios dicotómicos o polarizantes en la sociedad, donde indudablemente hay réditos electorales, y el MAS puede tener réditos electorales. No estamos en un proceso electoral, ya no estamos en tiempos electorales, ¿no? Y creo que el MAS, fundamentalmente el gobierno, ha tenido el error de ver a los actores que no están dentro de su esquema o espectro como enemigos políticos. Y eso ha hecho que indudablemente empiece a encerrarse, a ensimismarse, probablemente convirtiendo el resultado del 55% casi en un espejismo, ¿no? Un espejismo de una omnipotencia en el ámbito de las determinaciones políticas, ¿no? Creo que ha faltado, por supuesto, y ahí hay también que ver un poco el tema político muy profundamente, la habilidad de ciertos operadores políticos que puedan establecer criterios de alianzas coyunturales, estratégicas o acercamientos con sectores que indudablemente son importantísimos y que curiosamente en el último tiempo han sido un revés para las intenciones de, por ejemplo, el gobierno y de la Asamblea Legislativa en la aprobación de ciertas leyes. Que la oposición al movimiento, al socialismo y al gobierno iba a lograr en algún momento que se deje sin efecto la ley de ganancias ilícitas, podía haber estado en discusión. Ese proyecto de ley se deja de lado porque son los mismos socios del gobierno, son los mismos socios del MAS los que perforan ese tema. Y curiosamente, cuando el gobierno empieza a decir vamos a socializar este proyecto de ley, es cuando más se rechaza o cuando más se genera rechazo. Es decir, pareciera que entre más el gobierno iba y socializaba el tema, el rechazo crecía. Eso debe llamar la atención muchísimo. Porque más allá del tema en cuestión, del tema del proyecto de ley, ahí indudablemente hay una tuerquita que no estaba funcionando como antes. Evo Morales, indudablemente, dentro del esquema del MAS y del gobierno anterior, era el tipo que articulaba, ¿no? Y esa articulación es negociación nomás, ¿no? No estamos hablando de desalineamiento electoral, porque todavía falta mucho para eso. Yo no creo que los cooperativistas, los choferes, los gremiales cambien de alineamiento electoral. No va a hacer eso, seguramente. A menos que el gobierno lo haga mal también, ¿no? Habrá que ver eso. Pero fundamentalmente en el ámbito de la gestión, por supuesto que van a tener demandas sectoriales, y esas demandas sectoriales incluso van a estar contrapuestas en algún momento a determinaciones gubernamentales. ¿Dónde está ahí la capacidad? Ahí está el tema de lectura de coyuntura, de operacionalidad política, para poder nuevamente establecer esos criterios de cierta unidad, de ciertos pactos, de ciertas negociaciones que dentro del esquema gubernamental y la fortaleza gubernamental también se necesita. Eso llama la atención. Llama la atención que, por ejemplo, se cometan errores estratégicos tan groseros como la aparición de dos ministros que digan, señores, ahora este es el nuevo dirigente de Abdecoca y aquí el asunto se acabó, ¿no? Entonces, claro, ahí cuesta entender, ¿no? ¿Dónde estaba la capacidad de lectura política y coyuntural dentro del gobierno? Porque eso no podía ser ni para adentro ni para afuera un acto aplaudible, era un error estratégico políticamente.
no se podía establecer que cuando empezaron los gremiales, cuando empezaron los choferes a seguir insistiendo con un proyecto de ley, peor todavía cuando el proceso iba socializando y parece que esas rupturas y esos acercamientos todavía se estaban profundizando, ¿no? Las rupturas especialmente. Entonces, hay que ver eso. A mí me parece que en este momento le ha dado dos sinsabores muy fuertes al gobierno y que podrían en el futuro darles todavía mayores sinsabores. Cierro con esto, porque luego vamos a hablar en la segunda parte del legislativo. Hay también grandes ausencias. Y una de las grandes ausencias es de que, pese a que todo el mundo nos ha recomendado esto, tenemos una conciencia interna y ahora una conciencia externa, hay poca iniciativa para llevar adelante, creo, el gran reto que tiene este gobierno, la reforma a la justicia. Yo no he escuchado ni al presidente ni al vicepresidente hablar de esto en los discursos en los cuales han hecho mención en ciertas ocasiones, ni el 22 de enero, ni el 6 de agosto. Probablemente porque han estado muy ocupados monocrónicamente o monotónicamente en el discurso de golpe de Estado, etcétera, etcétera. Ya también esto me parece que está feneciendo, ¿no? Porque después de un año echarle la culpa al anterior, ya como que no cuadra, ¿no? Ya no entra en un libreto ni en un guión. Entonces, a mí me parece que el tema de reforma a la justicia no está ni siquiera queriendo ser encarado. Porque esta debería ser una política de Estado. Lo único que se ha hecho, y con el aprecio y la gran iniciativa que ha tenido el ministro Lima en su momento, es delegársela a un ministerio. Cuando esta debería ser una política de Estado. Primero, un gran acuerdo entre los poderes del Estado, el legislativo, el ejecutivo, el judicial, el electoral. Segundo elemento, un acuerdo político. En la Asamblea Legislativa va a ser el lugar donde indudablemente va a tomarse la determinación de ir por las reformas y no por las reformas. Y el tercer elemento, el diagnóstico. ¿Qué rayos vamos a reformar? Probablemente la reforma de la elección de autoridad sea el último eslabón de la reforma judicial. Y habrá que preguntarle a la gente, ¿verdad?, que este es un problema de salud pública cuando uno está litigando. Entonces, el gran problema creo que es esa ausencia. No se ha hecho mucho, y aquí me sumo a las voces, por ejemplo, del expresidente Eduardo Rodríguez Belcé, en el sentido de decir que esta tiene que ser indudablemente una iniciativa de una gran escala. Y aquí hay que empezar a escuchar hablar al presidente, al vicepresidente sobre la reforma a la justicia, y por supuesto retomar ese elemento que creo que es fundamental. Sin eso se va a poder avanzar mucho. Imagínense, todavía estamos discutiendo en los espacios de análisis, en los espacios periodísticos, en los espacios ciudadanos, si corresponde, no corresponde, corresponde esto, no corresponde, si Janine debe ser liberada, si no debe ser liberada, si esto, si este debería venir a declarar, no debería declarar, cuando ese es un ámbito que debería corresponderle única y privativamente al ámbito de la justicia. Y que cuando la justicia diga eso, todo el mundo debería estar calladísimo. ¿Por qué? Porque es una determinación de una justicia proba, legítima y completamente creíble. Eso es lo que no está sucediendo. Y ese es, creo, un elemento de ausencia en este año de gestión gubernamental. Muy bien, le agradecemos a don Marcelo Silva. Rápidamente vamos a realizar una segunda ronda en este primer punto. Seguramente tienen algunas puntualizaciones, pero les vamos a solicitar acelerar el tiempo de participación, acortarlo, porque deliberadamente al inicio hemos permitido que tengan bastante amplitud para realizar sus exposiciones. Empezamos con usted para hacer las puntualizaciones, don José Antonio Aruquipa. Gracias, Marcelo. Sí, es necesario hacer algunas puntualizaciones. Primero llama la atención esta, le llamaremos incoherencia en el hilo de construcción de observaciones y críticas en cuanto hace, por ejemplo, a liderazgo, conducción, por un lado de la gestión de gobierno y por otro lado la vida orgánica política del movimiento al socialismo,
¿Qué escuchábamos antes durante el gobierno del presidente Evo Morales? La crítica de que era simultáneamente presidente de Bolivia y jefe del movimiento al socialismo. La crítica era: no es posible que por un lado sea presidente del MAS y por otro lado presidente de Bolivia. Finalmente, ¿a qué lado va a prestar más atención? Y ahora que no se da esa situación, surge esta crítica incoherente, ¿no? Por un lado se observa que hay un presidente, y por otro lado un presidente de gobierno del órgano ejecutivo, y por otro lado una persona diferente a cargo del movimiento al socialismo. Entonces, pongámonos de acuerdo finalmente, qué es lo que desde nuestra perspectiva es más conveniente. Es saludable que la administración del Estado, como corresponde en la estructura, en el andamiaje institucional que establece nuestra Constitución Política del Estado, el presidente, en este caso nuestro presidente Luis Arce, esté a cargo de la administración del gobierno. Y eso es lo que pasa en la realidad. Quien gobierna este país es el presidente Luis Arce. Evo Morales, el expresidente, ¿es un actor político importante? Sí. ¿Está dedicado a la actividad política, organizativa, institucional del movimiento al socialismo? Por supuesto que sí, y tiene derecho de hacerlo. Pero aquí también hay que anotar otra incoherencia. Por ejemplo, se dice del lado de la oposición que, voy a entrecomillar por si acaso, esta no es una aseveración propia, voy a entrecomillar lo que dice la oposición. La oposición dice, por un lado, el presidente es títere de Evo Morales. Y por otro lado dice, Evo Morales está preparando un golpe de Estado contra el presidente Luis Arce. Y aquí viene nuevamente la pregunta sobre la incoherencia. Si es títere y puede manejarlo, ¿para qué lo va a bajar? ¿Para qué lo va a desestabilizar? ¿No? Esto es parte de lo que yo llamaría es un efecto de la falta de propuesta, de responsabilidad, de coherencia de una oposición que está diezmada, esto lo vamos a analizar posteriormente, en varios lugares, pero que carece de una posición concreta, clara, sobre todo propositiva, en beneficio de los verdaderos intereses de nuestro país, de la gente que nos está escuchando. ¿Le interesará esta suerte de difusión de especulaciones a las personas que nos están escuchando? Por supuesto que no. Es muy obvio y evidente que las cosas se administran en nuestro país a través de la conducción del gobierno a cargo del presidente Luis Arce. Por otro lado, y me alegra mucho que Manuel mencione la crítica vinculada al modelo económico. Hay dos antecedentes que quiero compartir con nuestra audiencia respecto a la situación económica. Los datos valen más que las impresiones y los sentimientos. ¿Cuál era el nivel de crecimiento hace un año en Bolivia? No había nivel de crecimiento, había nivel de decrecimiento. La economía se había reducido en menos 11%. Lo reiteramos, como producto de las dos plagas, la plaga del golpe de Estado y la plaga de la pandemia. ¿Cuál es el efecto de la administración del modelo económico en la actualidad, encabezado por el presidente Luis Arce, ex ministro de Economía y Finanzas de nuestro país, durante los mejores años de crecimiento económico registrados en nuestra historia? Por encima del 4%. ¿Y cuál es la diferencia de los modelos económicos? Durante el gobierno de facto, vamos a mencionar el Decreto Supremo 4272, que este es un decreto si el decreto de la muerte 4078 sirvió para masacrar, este decreto sirvió para destruir la economía. Les voy a leer el artículo 79 de este decreto.
Supremo 4272, que definía la política económica que estamos superando, que estamos dejando atrás. Artículo 79, inversión público-privada. El Estado promoverá la inversión privada en proyectos de desarrollo económico y social a través de los siguientes mecanismos, ¿no? Concesiones, alianzas estratégicas. Concesiones. En el marco de la Constitución y demás normativa vigente, el Estado podrá otorgar al sector privado la construcción, administración, mantenimiento u operación de una obra, bien o servicios, recuerden bien, servicios básicos, agua, luz, etcétera, en aquellos sectores que puedan ser concesionados. ¿Qué quiere decir esto? En resumen, esta es la receta de privatización, del retorno a la privatización que hemos superado gracias a nuestro pueblo, con el 55.11%, que nos ha devuelto la posibilidad de volver a aplicar este modelo económico que arroja estos resultados. ¿Por qué? También agradezco las intervenciones anteriores y esta cuestionante a la atención, voy a utilizar una palabra diferenciada para interpretar lo que nos dijo nuestro amigo Manuel, a diferentes movilizaciones. La movilización de las tierras bajas, patrocinada paradójicamente, y aquí hay que observar otra incoherencia también, ¿no?, por un comité cívico, el Comité Cívico Pro Santa Cruz, que igual hace meses calificaba a los indígenas como bestias humanas, y de pronto cambia de discurso y promueve, patrocina esta movilización que viene de Santa Cruz de Trinidad, del Beni hacia Santa Cruz. ¿Para qué? Para terminar en un coliseo después de 21 días de movilización, dependiendo de la solidaridad del pueblo cruceño. Realmente es penosa esa situación de manipulación de nuestros hermanos indígenas de tierras bajas. ¿Y qué pasa con la movilización de las víctimas de las masacres del gobierno de facto? Ahí también hay que prestar atención. ¿Por qué? Porque en esas reuniones se han escuchado testimonios dolorosos de huérfanos, de viudas, de deudos, de las personas que han sido masacradas durante ese régimen de facto. ¿Qué dicen estos testimonios? Exigen memoria, verdad y justicia. Exigen justicia por estas masacres. ¿Y por qué menciono estas masacres? Porque también se asevera que el golpe es algo ficticio, ¿no? Entonces, si el golpe es algo ficticio, ¿qué son las masacres? ¿Por qué masacraron a nuestro pueblo? ¿Por qué hay 38 familias que hasta el día de hoy esperan justicia por las personas que han sido ejecutadas por el uso de armamento letal? ¿Por qué ha habido golpe? ¿Y por qué se dice que ha habido golpe? Porque hay una sentencia constitucional, la 0056 del 2021, que establece claramente que se ha violado el artículo 169 de la sucesión constitucional, que la teoría de la sucesión ipso facto alcanza solamente del presidente al vicepresidente y del vicepresidente a los presidentes de las cámaras de senadores y de diputados. Lo que ha ocurrido, vamos a parafrasear a la señora Yanine Áñez en su declaración ante el Ministerio Público, ha sido la instrumentalización de la Constitución Política del Estado para violar ese artículo 169, perpetrar este golpe, ejecutar estas masacres que deben ser investigadas, deben ser esclarecidas. ¿Por qué? Porque tenemos estas familias, tenemos estas heridas abiertas que demandan la administración de justicia de manera oportuna, de manera ejemplarizadora, para que no se vuelvan a repetir estos hechos. ¿De qué paramilitares hablamos? Nos apoyaremos no en lo que dice la CIDH, el informe del GIEI. Mencionaremos en el último comunicado de la encargada de negocios de la Embajada de Estados Unidos, que pide al gobierno del presidente Arce desarticular
estos grupos que ya actuaron durante el golpe, la resistencia juvenil Cochala, otros tipos de resistencias juveniles, entre comillas, que sí eran grupos parapoliciales y grupos paramilitares. A eso es a lo que tenemos que prestarle atención. También, y esto hay que destacarlo, se habla, por ejemplo, de la necesidad de mirar adelante. Por supuesto que sí, por eso es que hemos mencionado estas cifras que nos permiten avisorar un crecimiento superior al 4%, al 5%. Eso es mirar al futuro. Pero mirar hacia atrás, más bien es reiterar las prácticas antidemocráticas que han provocado esta situación tan crítica para el país. Desconocimiento de la autoridad democráticamente elegida, generación de acciones desestabilizadoras, generación de movilizaciones antidemocráticas. ¿Con qué objeto? Primero, impunidad, y segundo, y con esto cierro esta intervención, le agradezco a José Luis por la paciencia, la seria afectación a esta recuperación económica. ¿Cuál ha sido el mensaje? Han habido dos mensajes en el último paro contra primero era un paro para que la señora Yanine Áñez se defienda en libertad. Luego se convirtió en un paro contra el proyecto de ley contra la legitimación de ganancias ilícitas. El lema que se quería imponer era: vamos a parar. ¿Qué respondió el pueblo? El pueblo respondió: queremos trabajar. Y esto resume el contraste entre esta actitud antidemocrática que quiere desconocer esta realidad y la vivencia, el sentimiento, la necesidad de nuestro pueblo de trabajar en unidad, en paz, con respeto a sus instituciones y sobre todo con un horizonte claro de recuperación económica. Muy bien, le agradecemos a don José Antonio Aruquipa. ¿Cuáles son sus puntualizaciones, don Manuel Morales, para ir cerrando este primer punto del programa? Sí, estamos haciendo la evaluación, ¿no?, del Ejecutivo y del Legislativo. Entonces ahora me gustaría pasar al tema del Legislativo. Resulta que este Legislativo comenzó bien, podríamos decir, ¿no? Seguramente el primer día de su gestión, pero empezó con la anulación de un reglamento que establecía el tema de los 2/3, pero para temas muy precisos, ¿no? Bueno, empieza entonces la gestión del Legislativo y resulta que van aprobando una serie de leyes y siempre ha habido una teoría, ¿no?, que ha señalado que la oposición es funcional al MAS, ¿no? Creo que su máximo exponente teórico es el señor Sánchez Verazaín desde Estados Unidos, ¿no?, que dice, bueno, en Bolivia hay una dictadura, la del MAS, y dice, la oposición no sirve, es funcional al MAS, ¿no? Por lo tanto hay un régimen castrochavista, ¿no? Esa es la teoría que él utiliza, viéndolo así, el objetivo es condenar, sancionar y aislar a la oposición parlamentaria. Y hay mucha gente que ha caído en ese juego, y especialmente el MAS motiva, alienta esa situación. Es decir, en la Asamblea Legislativa el MAS tiene mayoría y tiene ese discurso de que la oposición es absolutamente inútil, ¿no? O sea, no va a hacer nada, están neutralizados, mejor dedíquense a otras cosas, el MAS es el hegemónico. Bueno, esa situación ha cambiado, está cambiando en el país. ¿Por qué? Porque esa oposición está articulándose ahora con el CONADE, con los movimientos cívicos, con las plataformas, y se ha generado un bloque de unidad. Un bloque de unidad alentado por varias situaciones muy favorables a nivel internacional y a nivel interno. Por ejemplo, la opinión consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que dice que nadie tiene el derecho a la reelección indefinida, ¿no? Con lo cual se ha dado un espaldarazo rotundo a las movilizaciones del 21F, a la lucha del CONADE, y eso señala que el señor Evo Morales no solamente que vulneró la Constitución al 21F, un violador constitucionario en serie, podríamos decir, ¿no?, de la Constitución, del 21F y de otras acciones. Eso señala que la sentencia
084 no tiene fundamento jurídico, aunque lo han vuelto a ratificar. Bueno, ese será un tema que luego se resolverá, pero al final se llega al convencimiento de que la gente que ha estado luchando por el 21F, que hemos defendido la democracia y la Constitución, tenemos un respaldo formidable con la opinión consultiva. A eso se ha sumado la reiterada y ratificación internacional de la OEA de que ha habido un fraude escandaloso, etcétera, hasta que al último al señor Arce le han dado un portón definitivamente en la cara al representante del gobierno en la OEA y le han dicho que el tema ya es caso cerrado, ¿no? La OEA ha hecho posición sobre el tema del informe del fraude, se ha pronunciado la Unión Europea ratificando su informe sobre el fraude y se ha ratificado la Unión Europea señalando que jamás ha existido golpe. Bueno, ¿por qué hablo de esta correlación internacional? Porque esto da pie a que las dos bancadas parlamentarias tienen que actuar en función de las movilizaciones del 21F y de la población que ha estado en esta lucha. Y ese es el acuerdo que da nacimiento al bloque de unidad. No es que el CONADE, la ciudadanía, los movimientos ciudadanos democráticos estamos migrando a hacer un apoyo a la oposición parlamentaria, sino que la situación es al revés. Hay una migración de las dos bancadas, de Creemos y de Comunidad Ciudadana, hacia este soporte social, a esta base social de lucha en la calle, para afianzar esta posición que estamos desarrollando en torno a la defensa del 21F y todo lo que ello ha significado. En ese contexto ha cambiado radicalmente la correlación de fuerzas al interior de la Asamblea Legislativa Plurinacional. Alguien me va a decir, es ingenuo, no ha cambiado ni un solo voto, el MAS sigue siendo mayoría y la oposición sigue siendo minoría. Sí, pero esa oposición, a través de las movilizaciones sociales, ha empezado a denunciar lo que el MAS está haciendo dentro de la Asamblea Legislativa. ¿Y qué está haciendo? Están elaborando un cuerpo de leyes que vulneran, no diríamos la Constitución solamente, ¿no?, sino que vulneran mecanismos fundamentales de la vida política, de cómo se legisla en el país. Concretamente, el anteproyecto de ley que fue levantado gracias a un paro cívico y la ley 1386 cuestiona pues la economía jurídica del país, porque le otorga al Poder Ejecutivo la capacidad de modificar leyes por decreto supremo. Ese es el artículo número 4 de la ley 1386. Entonces, frente a esa situación, prácticamente podríamos decir que ahora está entrando en juego la noción de la abrogación como una categoría social, política, de cuestionamiento de la sociedad civil, que ha llegado al convencimiento de que no va a aceptar, no va a tolerar que el partido con mayoría en el legislativo vaya a aprobar aquellas leyes que establecen un régimen económico y una serie de procedimientos absolutamente autoritarios. Y eso ha cambiado la correlación de fuerzas, y ese es el conflicto al que ahora vamos a entrar. Y por eso es que yo digo que durante este año, no solamente que se ha aplazado el gobierno de Luis Arce, en lo económico, en lo social, como hemos hablado, sino que también hay una derrota de la mayoría legislativa que tiene el MAS, porque ahora ya no puede imponer de manera impune sus proyectos de leyes, y precisamente tenemos acá el último, ¿no?, el proyecto de ley 342, que seguramente será objeto de otras intervenciones, pero que podemos ir adelantando a la población, que en su artículo número 4, ¿no?, coincidentemente, declara que el plan de desarrollo económico y social, hablan de la industrialización y la superación, ¿no?, la sustitución de importaciones, va a ser un plan de cumplimiento obligatorio al Poder Judicial, al Poder Electoral. Es decir, ¿qué está pasando en el país, no? Se están llevando por delante el Estado de Derecho y además las competencias, las funciones que tienen los ámbitos subnacionales. Fíjense que estamos con la movilización que va a venir el 8 de noviembre a punto de generar una nueva derrota a la mayoría parlamentaria que tiene el MAS, y eso para mí es altamente ponderable, porque demuestra la vitalidad de la ciudadanía, la vitalidad del proceso democrático y de la sociedad civil,
que es capaz de cuestionar leyes que las está entendiendo que van en contra de sus legítimos intereses, pero también en contra de las libertades y garantías constitucionales. Entonces, ha habido un primer triunfo, la separación, ¿no?, del anteproyecto de ley, que la gente del MAS, incluso Adriana Salvatierra, dijo que no existía un procedimiento para retirar, ¿no?, de una agenda parlamentaria un anteproyecto de ley, y se lo hizo. Y ahora estamos en los albores de entrar a una profunda movilización social nacional indefinida a partir del 8 de noviembre, en el cual se va a intentar derrotar a la mayoría que tiene el MAS dentro de la Asamblea Legislativa por una ley que está mal hecha, por una ley que promueve el autoritarismo y por una ley que la sociedad civil no va a tolerar cargar sobre sus espaldas. Un mecanismo nuevo en democracia, un mecanismo que únicamente se estaría posibilitando a un año de gestión de Luis Arce y a un año del abuso, la prepotencia de la mayoría parlamentaria que ha querido imponer a rajatabla un montón de leyes que pudiera hacerlo en función a la economía jurídica del país, a lo que dice la Constitución, pero además que lo podría hacer de manera sana, ¿no?, conciliando, concertando con la oposición, dándoles la posibilidad de que se debata, de que puedan argumentar, incorporar artículos, pero no, aquí hay un rodillo, ¿no? Y por lo tanto, al rodillo legislativo ahora le va a venir pues un rodillo social en las calles, que también va a decirle al MAS que no estamos de acuerdo con estas leyes, y creo que eso marca también otro hito de la crisis en la cual el gobierno de Luis Arce, a un año de gestión, está llevando a las fuerzas mayoritarias en la Asamblea Legislativa. Muy bien, para finalizar también le damos la palabra a don Marcelo Silva para finalizar este primer punto, sus apuntes y puntualizaciones. Gracias, José Luis, le prometo ser rápido, aunque en los próximos voy a ser todavía mucho más rápido en los siguientes puntos, así que no se preocupe. Primer elemento que me parece importante puntualizarlo, ¿no? José Antonio, no es un tema de crítica a el tema de presidencia y jefatura de partido. Como politólogo, para mí es un gran elemento de investigación. Faltan todavía 4 años de gestión. ¿Cómo se va a devenir eso? Es algo que, vuelvo a decirte, es atípico en el ámbito de la historia. Un jefe de partido que no es presidente y un presidente que no es jefe de partido. No lo hemos tenido en la historia. Ojalá termine felizmente, o sea, que tengamos una articulación, veamos cuáles son esos mecanismos de articulación, etc. Si lo he mencionado acá, es en el momento de la evaluación. Los últimos problemas que ha tenido el gobierno, indudablemente han sido por una falta de lectura política y una coordinación política interna, y te lo estoy hablando además en un análisis fino, no en un ámbito discursivo epidérmico que se escucha en los medios de comunicación y etcétera. Algo ahí no está, porque más allá del entusiasmo que tiene Manuel, yo te puedo asegurar que esos proyectos de ley no se caían si no eran perforados por los propios socios gubernamentales. Ha pasado algo ahí adentro. Hay algo ahí que no está siendo articulado. ¿Qué pasa con los mecanismos de socialización, de canalización interna, ¿no?, para presentarte no solamente en el ámbito de una determinación gubernamental, sino el bloque mismo que te sostiene el gobierno, que te sostiene el partido, actúe en función de ello, como actuaba antes, ¿no? Excepto en algunas ocasiones que era importante. Así que no estoy diciendo que esto es una crítica a cómo se maneja. Es una intriga. Yo lo que realmente quisiera saber es cómo va a terminar esta relación que podría ser histórica en el ámbito del análisis politológico, ¿no? Y decir, señores, hubo esta experiencia histórica en el país y ojalá se repita, ojalá los jefes de partidos políticos no necesariamente sean los hombres que tomen las determinaciones del ámbito de la gestión, pero habrá que ver cómo se dilucida esto. Primer elemento que quiero puntualizar. El segundo elemento, a mí me parece más bien que no hay muchas novedades en el ámbito legislativo. Y aquí sí hay algunos elementos que hay que apuntar en el ámbito de la del absoluto realismo del análisis político. Primer elemento, el legislativo ha perdido la esencia, y debería preocuparnos a todos, de ser el espacio que debata los temas más importantes del país. No lo son, definitivamente. Uno, porque hay una práctica acostumbrada a una mayoría que solamente establece la canalización de, por supuesto, las políticas públicas y demás.
Y la otra porque hay una resignación apática, yo diría completamente reflejo de lo que significa una falta de proyecto de país, una falta de articulación política, una especie de pragmatismo absurdo, la repetición de los mismos monstruos de Frankenstein en los cuales las oposiciones, no la oposición, las oposiciones, porque aquí hay que hacer ese marcado fundamental, al más se articula, ¿no? Ya lo hemos visto con Podemos, lo hemos visto con Convergencia, lo hemos visto con Unidad Demócrata, ¿verdad? Se articula. Hoy día ni siquiera Comunidad Ciudadana trató de ser ese monstruo, actores regionales, algunos ciudadanos independientes, partidos chiquititos, etcétera. Creemos tiene una representación absolutamente regional, pero al final son monstruos que no tienen ni norte, ni futuro, ni dirección política y no saben a dónde van, y que en los espacios que tienen tratan de aprovechar, por supuesto, de manera pragmática aquello que se va a venir, ¿no?, de la Asamblea Legislativa. Estamos a días de la conformación de las directivas y las comisiones, y yo les aseguro que esa va a ser una invitación para muchos legisladores opositores al MAS, entre comillas, para probar elementos de fidelidad a sus esquemas partidarios. Ahora, ¿por qué apunto esto? Es que se repite. Primero, porque históricamente es una cuestión también, llega a ser un pretexto, ¿no?, el hecho del rodillo, que hay una mayoría parlamentaria. Caramba, Juan del Granado, ¿no? Quiero recordar a Juan del Granado acá. Era de un partido. ¿Cuántos parlamentarios tenía Bolivia Libre, donde él era parlamentario? Creo que tenía 6. No había quien lo detenga, ¿no? O sea, ahorita si Juan del Granado hubiera sido, hubiera estado entrando en las casas, entrando a los ministerios, pidiendo información, ¿verdad? El tipo que tenía. Y no quiero recordar a otros, Jerjes Justiniano Papá, por ejemplo, ¿verdad? Que en paz descanse Ramiro Barrenechea, que eran tipos que entraban, pedían información, les importaba las limitaciones o que eran representantes únicos de su partido político. Falta actitud parlamentaria en el ámbito de las oposiciones, pero hay algo que me preocupa mucho, y es de que no deja de ser este esquema parlamentario y este esquema que reproduce las viejas prácticas políticas de los sectores de oposición, además un peligro para los mismos movilizados. Manuel dice, aquí hay una articulación nueva entre las plataformas, los movimientos ciudadanos y demás, quiero recordarle únicamente a Manuel que esos políticos que hoy día, que entre paréntesis eran los que articulaban las decisiones de las movilizaciones ciudadanas en octubre del año pasado, del anteaño pasado, fueron los que se apropiaron de esas movilizaciones. Y así terminaron. Terminó un nefasto gobierno de Yanine Áñez que se pasó por el tubo las determinaciones de las movilizaciones sociales, de los movimientos sociales, y lo único que le sirvió fue el nombre de los pititas para estar ahí, y le importó muy poco rifarse, ¿verdad?, lo que había la gente logrado en las calles en octubre del 19. Tienes ahí una clase política que se apropió de aquella movilización ciudadana y que determinó lo que determinó, y que volvió luego un festival, ¿verdad?, autoritario, pero además de pésima gestión en el ámbito de las determinaciones políticas, que nos libra hoy día de no entrar a ese peligro, que las plataformas, los movimientos ciudadanos y demás salgan a la calle, den la cara de la movilización, y mañana tengamos a esos viejos políticos que se estén rifando esa movilización y se estén riendo en la cara de aquellos que se han movilizado, como ya lo hicieron en la historia recientita, así fresquita. O vamos a decir que Murillo fue fruto de esas movilizaciones sociales, o de esas. No, por supuesto, era un actor díscolo, por supuesto, a lo que las plataformas ciudadanas y demás representaban o querían, pero se adueñó del poder, al final se apoderó del poder. Existe siempre ese riesgo. Yo creo más bien que hay actores políticos de la tradicional y vieja oposición política en el país, poco efectiva, que están agazapados y precisamente están esperando su oportunidad.
Están diciendo, a ver, otra vez estas plataformas que salgan, se movilicen, hagan lo que vean, ¿verdad? Para que nosotros luego saltemos y saquemos el rédito absoluto de lo que está sucediendo. Y me parece que eso es lo que está sucediendo en la Asamblea. Algo nuevo no es nuevo. Es una repetición de esquemas que están sucediendo. Yo veo pero muy poco cambio. Creo que si bien hay algunos matices en el ámbito del Ejecutivo, en el ámbito legislativo el tema es la repetición de libretos, la repetición de viejos esquemas que indudablemente llaman a la preocupación, ¿no? Porque no solamente hay unos que aplican el rodillo, sino hay otros que están encantadísimos de que el rodillo sea aplicado y que están muy felices y muy cómodos en esa situación. Muy bien, vamos a ir al segundo punto de diálogo en Panamericana. Nuestra exhortación reiterada, agilizar los tiempos de participación. Este tema de las medidas de presión, que ya lo han adelantado, ahí don Manuel Morales, por ejemplo, las medidas de presión previstas para el 8 de noviembre por la abrogación de la ley 1386. Ya se han sumado distintos sectores, así lo han hecho conocer, y habrá que aguardar qué es lo que ocurre en el transcurso del tiempo hasta que llegue esa fecha y cuáles serán las decisiones, por ejemplo, que puedan surgir de las autoridades nacionales. ¿Qué dice usted, don José Antonio Aruquipo, en este segundo punto? Gracias, José Luis. En unos cuantos segundos una aclaración que es necesario hacer con respecto a este concepto que tiene Marcelo acerca de la atipicidad de una situación en la cual hay un presidente que no es jefe del partido, ¿no? En realidad no es, la primera aclaración, el movimiento socialismo no es un partido. Que eres politólogo, sabes que el partido tiene una raíz, esa palabra, de ser parte de, representar. El movimiento socialismo es un movimiento histórico, no representa solamente a una parte de nuestra sociedad. Segunda aclaración, no es este el único caso en nuestra historia, la historia boliviana, de personas que ejercen la jefatura de Estado y no son jefes de los movimientos políticos o de los partidos que llegan al poder. Vamos a ir de lo más cercano hacia lo más lejano. Yanine Áñez. Te debes acordar, Marcelo, yo te escuchaba haciendo análisis en esa época. Yanine Áñez ya no era ni siquiera de su partido, de Demócratas. Ni siquiera ya había concluido su mandato de senadora. Era un accidente, ¿te acuerdas? Es lo que yo decía. Sí. Hay un caso. Segundo caso, Carlos Mesa. Carlos Mesa no era jefe del Movimiento Nacionalista Revolucionario y fue presidente. Tercer caso, relacionado también al MNR, Hernán Siles Suazo, cuando asume después del gobierno de Víctor Paz, del 52 al 56, cuando asume del 56 al 60, Hernán Siles Suazo no era jefe del MNR. Cuando vuelve a ser presidente Hernán Siles Suazo, cuando recuperamos la democracia, no era jefe de la Unidad Democrática Popular, porque la Unidad Democrática Popular no era jefe del MNRI, desgajo del MNRI. Entonces, estos antecedentes también incorpóralos en tu análisis de politólogo, son útiles, y yo destaco mucho lo que tú dices, bajo el criterio del beneficio de la duda. Yo hice la aclaración, Marcelo, porque es importante despejar, y esto no está relacionado a tu intervención, despejar, por eso dije, es un discurso armado por la oposición, esa confusión que se quiere crear entre la influencia o el trabajo político que hace el jefe nacional del MAS, el expresidente Evo Morales, y el jefe de Estado, el presidente Luis Arce. ¿Por qué hago esta aclaración? Porque no lo dices tú, lo dice la oposición. Tratan de utilizar ese argumento para restarle legitimidad. En esta estructura, en este armazón de construcción de falacias que tratan de horadar su fortaleza, su autoridad. 10 segundos solo, regálame 10 segundos nada más. Todas las historias que me has relatado, a las cuales te doy la razón, indiscutiblemente, no han tenido un final feliz. Por eso mi acuciosidad como politólogo, ¿no? Ver cómo puedes mantener un gobierno de larga data en una relación política. Simplemente eso, nada más. Okay. José Antonio, ahí está mi curiosidad. Perfecto. Yo hice la aclaración porque dijiste
es el único caso, y hay otros casos, no lo hemos mencionado, está excelente. Por sucesión constitucional, en los últimos, claro, ¿no? dijiste es el único. No, el de Yanin es un accidente, definitivo. Bueno, me interesaba poner los datos de la historia en beneficio de las personas que nos están escuchando, que sepan la verdad. Segunda aclaración, nuestro amigo Manuel dice, el artículo 4 de la ley 386 le permite a la UIF modificar por decreto las leyes. El artículo 7. El artículo 7. La Estrategia Nacional de Lucha contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas y el Financiamiento de Terrorismo podrá ser ajustada por el órgano ejecutivo. Eso no quiere decir que mediante decreto va a modificar las leyes. ¿Cómo va a modificar una ley del gobierno? No se puede. Te lo voy a aclarar. Porque así como reivindica su profesión Marcelo, yo también reivindico la mía. Yo soy abogado constitucionalista. La Constitución Política del Estado establece que existe una jerarquía normativa, que la Constitución es la norma suprema y que después de la norma suprema viene la ley y que luego viene el decreto. No puede un decreto, una norma inferior, modificar una norma superior. Si usted tiene un problema, si existe una observación a este aspecto de jerarquía constitucional, puedes recurrir a un recurso de inconstitucionalidad. No existe posibilidad de que un decreto supremo con estas características violente nuestro ordenamiento jurídico. Lo digo apoyado en lo que establece la jurisprudencia constitucional, en lo que establecen los mecanismos de control de supremacía constitucional que rigen en nuestro país. Es legítimo tener dudas subjetivas. Nadie está libre de desconfiar, pero también la ley nos permite estas acciones constitucionales para garantizar que no pase lo que estoy aclarando en este momento, que a través de un completo. Sí, completo, pero no va a pasar eso. Suprimido mediante decreto supremo. Sí, pero Manuel, no va a pasar eso. El rato que pase eso, tú tienes el mecanismo de la Constitución para denunciar de inconstitucional esa ley. Vamos a hablar de eso. Está bien, gracias. Continúo. Entonces, y aquí quiero, ya he hecho las aclaraciones sobre ciertas disidencias que son legítimas. Quiero coincidir en algo. La bancada de oposición en el legislativo, realmente, si vamos a evaluar por su trabajo, deja mucho que desear, ¿no? ¿Qué es lo que conocemos de la bancada de la oposición? Que usan el tiempo de las sesiones para cazar Pokémones, o tratan de incorporarse a las movilizaciones. Ahora lo sabemos, no es muy buena la aclaración que hace Manuel. El grupo del cual él forma parte, nos ha hecho conocer ahora, está asumiendo el liderazgo de estas bancadas, ¿no? La conducción. ¿Y por qué pasa eso? Bueno, eso solamente estoy interpretando, por si acaso, lo que dijo Manuel, no estoy diciendo que esté de acuerdo o no. ¿Por qué pasa eso? Porque la bancada legislativa de oposición ha resumido su actuación a la difusión del discurso de odio contra el expresidente Evo, será por temor, será por obsesión, contra la gestión, los logros, los éxitos económicos de la gestión en la administración de la economía del gobierno del presidente Lucho Arce, en la administración de la pandemia de manera tan exitosa, y a la total carencia de propuesta. ¿Cuál es, concluyo aquí, José Luis, con esta pregunta, cuál es la propuesta concreta de las bancadas de oposición? Que yo sepa, se ha presentado, creo, un proyecto de ley, y aquí estamos comprobando, verificando que una persona como Manuel, que nos acompaña, es quien está con o sin razón. Eso ya podemos discutirlo en otro ámbito. Desde mi punto de vista personal, espero que se me tolere, he dado una explicación constitucional para aseverar que no tiene sustento esa observación, pero es él quien
sin ser legislador, nos dice ahora que está su organización conduciendo la actividad legislativa de la oposición. A eso se ha resumido la presencia política de las bancadas de Comunidad Ciudadana y Creemos en el Legislativo. Muy bien. ¿Qué dice usted en este segundo punto? También don Manuel Morales, haciendo referencia a esos anuncios de medidas de presión por la abrogación de la ley 1386. Sí, para entrar a eso, brevemente referirme a dos cosas, ¿no? Marcelo dice que los partidos nos han utilizado las plataformas, ¿no? Y ahora José Antonio, en base a lo que he dicho, dice que las plataformas estamos dirigiendo a las bancadas. Eso lo dejaremos para otro debate, ¿no? Pero yo rescataría el hecho de que si bien ha habido políticos, ¿no?, que se han aprovechado, y seguramente las plataformas, el CONADE, no tenían un límite de llegar al gobierno en el 2019. Nuestro objetivo era que haya nuevas elecciones, el tema del fraude, nuevos vocales, ¿no? Pero ¿qué tal si las plataformas, el CONADE, o surge un movimiento político que decide ser gobierno? Tenemos también todo el legítimo derecho. Si tenemos la fuerza para parar al MAS, ¿por qué no pensar en un nuevo proyecto, incluyendo un sector o varios sectores de la oposición adentro? Es legítimo, ¿no?, en términos políticos. Miren, el tema de las abrogaciones. ¿Qué son las abrogaciones? ¿Hay posibilidades de abrogar? No hay posibilidades de abrogar. Yo en la historia política no conozco mucho sobre abrogaciones que hubieran habido en gobiernos anteriores. La única abrogación que he conocido ha sido el año 2018, cuando, una vez promulgada el Código del Sistema Penal Boliviano por Álvaro García Linera, que dijo esto ya es, nadie puede modificarlo, está promulgado, a las 2 semanas Evo Morales lacónicamente dijo hemos abrogado, ¿no?, el Código del Sistema Penal. Luego, el año 2019, en plena movilización de los 21 días, me llamó mucho la atención la abrogación del Decreto Supremo 3738, ¿no? Sin que haya mucha repercusión política. Era el decreto que confería a una empresa alemana la explotación por 40 años del litio de Potosí, ¿no? La idea de Evo Morales, seguramente en esos momentos álgidos de lucha, de confrontación, previa a su vida, a su renuncia de vida, era seguramente bajar la conflictividad de Potosí. No pasó nada, y ese fue otro momento. Luego, cuando está la señora Áñez, ella abrogó algunos decretos, un decreto de Evo Morales sobre el tema de las quemas, pero luego inmediatamente redactó y aprobó otro decreto que volvía a lo mismo. Luis Arce ha abrogado 2 o 3 decretos contra los transgénicos de la señora Áñez, no los de Evo, pero da lo mismo, sobre el tema de la aprobación abreviada, ¿no?, de los eventos transgénicos, que le confería a un Comité Nacional de Bioseguridad esa facultad violando la Constitución, bla, 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 bla. Estamos en el gobierno de Luis Arce, y Luis Arce ha mandado a abrogar el decreto presidencial de amnistía e indulto, ¿no?, para los masistas que han cometido vulneraciones a derechos humanos y delitos posterior al 2019, ¿no? O sea, todo lo que ha pasado el 2020. Y bajo esa situación muchos se han liberado de penas de persecución penal, y ha sido una exigencia del Grupo Especial de Investigación Multidisciplinaria de la CIDH. Entonces ahora estamos a una semana o un poco más de que el gobierno haya retirado un anteproyecto de una agenda parlamentaria que es similar a una abrogación. Y ahora estamos solicitando la abrogación de la ley 1386. ¿Es posible? ¿No es posible? ¿En qué condiciones estamos? ¿No? Estamos en una era donde la ciudadanía se está cansando de los políticos, se está cansando de las leyes, y tiene todo el derecho pacífico, constitucional, democrático de salir a las calles y pedir que una ley que ha sido promulgada y que atenta a sus garantías constitucionales, otros pueden hacer análisis de si es constitucional o inconstitucional, exigen la abrogación. Estamos viendo la era de la sublevación de la insurgencia ciudadana contra normas que se las considera no adecuadas, no pertinentes, o que vulneran derechos ciudadanos. En ese contexto, si nosotros entendemos esta
consideración que estoy explicando, por supuesto que vamos a ir a la abrogación y vamos a ir con todo al paro del 8 de noviembre y vamos a convocar a los comités cívicos, a los gremialistas, a los transportistas, a la dulcera de la esquina a parar el país, porque tenemos todo el derecho constitucional frente a una ley que está mal elaborada, que conculca derechos y que porque finalmente somos una sociedad civil que se está empoderando. Estamos hablando de una coyuntura atípica. Esto sí es atípico, no que haya un jefe de partido que no ejerza. Lo atípico que estamos viviendo, y eso más tiene que entender, es que si no retrocede esto, el día en que Luis Arce cumpla un año, va a estar con un paro indefinido. Grande, ¿no? La palabra indefinido, veremos si lo podemos hacer. Pero esa es la situación a la cual nos está llevando el gobierno con su discurso de odio, de confrontación, de querer imponer el rodillo parlamentario. Y vamos a ver cuál es el papel de la bancada de oposición. Vamos a ver si están jugando Pokémon en la Asamblea Legislativa o están en los puntos de bloqueo, donde corresponde estar con la ciudadanía que los ha elegido y les ha dado un mandato. Te ríes. quiero verlos. No, pero yo también quiero verlos pues en las calles, ¿no? Porque si no estamos repitiendo lo de antes. Esa sería mi posición. Perfectamente. ¿Qué dice usted, don Marcelo Silva, en este segundo punto? La polémica continúa, ¿no? ¿Será un elemento quizá para verificar también, se concretará un escenario, una pulseta en el escenario? A ver, pero... Sí, quiero la misma transparencia que me diste, Marcelo, solamente 10 segundos. Exacto, adelante. Es muy importante esto porque, Manuel, me reía por el Pokémon, sí, no por la intención. Sí. El decreto presidencial de indulto, esta aclaración es muy importante, Manuel, no ha beneficiado a una sola persona, a ni una sola persona por razones políticas, procesada por razones políticas. Ese decreto presidencial ha beneficiado a personas privadas de libertad. Algunos ejemplos voy a dar. Mamás gestantes que tienen a sus hijos fuera de la cárcel, personas que han permanecido con la detención preventiva un tiempo superior al de la pena máxima establecida por el tipo penal por el cual han sido acusados. Máximo 4 años y estaban 4 años y medio, se han acogido al indulto y a la amnistía. Reitero, ninguna persona procesada por el gobierno de facto, acusada por esos supuestos ilícitos, que como voy a parafrasear, Manuel dijo, masistas, no existe un solo caso. Don Marcelo Silva. Ahora sí, bueno, a ver, algo que hay que irse a los hechos del realismo político. Si han jugado Pokémon, Manuel, porque no estaríamos buscando abrogación, o sea, tú no estarías buscando abrogación si es que no hubiesen jugado Pokémon. O sea, debían haberse dado cuenta del horror en el momento que estaban aprobando o no aprobando. Así de sencillo. Entonces, han jugado Pokémon. Un elemento más, no es para justificar y haciendo las veces de abogados del diablo, no hay ningún legislador. Lo que ocurre que en el legislativo, cuando un opositor dice o hace algo, bueno, no tiene mucha resonancia y lamentablemente eso se ha reducido, ¿no? No, pero para eso tiene los medios. En los medios de comunicación uno es uno, ¿verdad? Ahí no hay mayorías parlamentarias ni minorías parlamentarias. Yo no he escuchado a parlamentarios denunciar las atrocidades que ahora se suman precisamente a las movilizaciones ciudadanas. Y esas movilizaciones ciudadanas, Manuel, no deberían estar pidiendo la abrogación, deberían estar pidiendo el congelamiento del tratamiento de esa ley. Esa ley ha pasado por filtros, comisiones, han votado, se les ha dado a cada uno en sus casilleros, han tenido tiempo de leerla 10 veces. Supuestamente hay una articulación de los diputados con la gente, ¿verdad? Eso debería estar socializado. Ahí les cuento que me ha llegado este proyecto de ley, no vi nada de eso. Nada de eso. Entonces, sí han jugado Pokémon, ¿no? Sí han jugado Pokémon. El segundo elemento, y es algo muy importante, José Antonio, y es precisamente el tema de que por qué hay esa desconfianza. Más allá de cualquier elemento de análisis, más allá del discurso, lo furtivo que puede ser el discurso o lo bucólico, es por qué ciertos sectores que son tradicionalmente socios del movimiento socialismo tienen desconfianza en el gobierno, ¿no? Es decir, no le creen cuando dicen, no, esta ley no tiene esto, no va a pasar, no va a suceder, no te preocupes, la jerarquía normativa está... No les creen. No estamos hablando
de los opositores tradicionales, viejos y rancios, que van a aprovechar cualquier oportunidad para lanzarse a la calle o a sonar discursos. Lo que a mí me preocupa, y por eso mi reflexión anterior era esa: ¿qué es lo que está pasando? Entre más socializa el gobierno a sus socios, más rechazo provoca. Entonces, la llamada de atención ahí adentro es: ¿qué está pasando? Están pasando mal los caminos de comunicación, de socialización, porque vamos a la inversa de lo que criticaba en este momento al papel de los opositores en el ámbito legislativo. También se supone que en el movimiento al socialismo hay pues estrategias de socialización de los proyectos de ley. Se supone que los parlamentarios representan, pues, ¿no? Tienen ese papel esencial de representación. Se supone que todo debería estar, como diríamos en la jerga popular, chalingas. ¿Por qué? Porque he socializado, he compartido con mis bases el tema, lo he dado, y de repente te das cuenta que son supuestamente tus propias bases gremiales, mineros, choferes, transportistas, pero estoy haciendo una tautología ahí, quienes se te van a cuestionar y te dicen: no confiamos y vamos a la abrogación, cambiaremos. O como la anterior, entre más se esforzaba la asamblea, al parecer tarde, porque supuestamente había pasado un proceso de socialización, y el gobierno tarde a la socialización, caramba, entre más explicación, ¿no? Parecía que la cosa se complicaba más. Eso creo que es un elemento que debe llamar, y por eso yo te hacía la reflexión anterior. Y si tú quieres meter a la lista, puedes meter a Rodríguez Belcé, Tuto Quiroga, que no eran jefes de sus partidos tampoco, que asumieron. Por eso yo digo: ¿qué está pasando ahí adentro? A mí me preocupa mucho que se esté pidiendo hoy día abrogación de uno y de otro lado, porque se supone que esto demuestra que no ha habido ni coordinación política, que no se están cumpliendo roles, que no se están cumpliendo papeles, ni del uno ni del otro lado. Los diputados del MAS simplemente están yendo a levantar las manos porque se les ha dado la instrucción de levantar las manos y probablemente ni han leído ni han socializado. Y los otros, peor, están jugando Pokémon porque ni siquiera han lanzado la alerta en el momento en que debían hacerlo. Esos canales y esos filtros no están funcionando políticamente, por eso hago atención a ellos. Simplemente eso, José. Muy bien, y simplemente para complementar, al parecer esto puede continuar o va a generar todavía aún más información, toda la atención centrada en el legislativo, porque ya se está denunciado, los pasados días lo han hecho, el proyecto de ley también 342, que tiene que ver con la política de desarrollo económico y social, al cual también ya se están están produciéndose algunas observaciones. Bueno, ahora en el tercer punto vamos rápidamente, por favor, por la premura del tiempo, a 3 minutos a lo sumo, por participación, a hacer referencia a un tema que ha generado bastante preocupación. Al menos 20 personas, entre policías, trabajadores agropecuarios y periodistas, fueron tomados como rehenes en la propiedad Las Londras, ubicada en el municipio de Guarayos, por un grupo de aproximadamente 70 avasalladores que, con el rostro cubierto, con uso de armamento letal, amenazaron de muerte a las personas que se encontraban en este lugar. ¿Qué señales está dejando este tema? Incluso ya se dijo que era parte de algunas acciones reiteradas en este tema, al parecer con mayor ímpetu e incluso con mayor organización. Al parecer son organizaciones armadas. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Empezamos con usted, don José Antonio Aruquipa, por favor, en tono de reflexión. Muchas gracias. No puedo dejar pasar esta oportunidad para subrayar lo que acaba de decirnos Manuel, ¿no? Es un movimiento político, van a disputar el poder, y eso, uso una palabra que expresaste, es legítimo. Esta aclaración es importante porque estamos hablando ya de una pugna, una disputa de poder, ¿verdad? Y hay está siendo protagonizada por esta organización que, vuelvo reitero también, según lo que nos describiste, Manuel, ha desplazado la conducción política que tenían las bancadas en el legislativo, las bancadas de oposición, y ahora está desafiando, convocando, conduciendo esta actividad de oposición política. Muy bien.
Lo que ha sucedido en Santa Cruz anteayer es un hecho, y vamos a expresar esto desde la perspectiva del ejercicio del periodismo, condenable, ¿no? Por razones obvias no vamos a mencionar detalles de esto, pero en cuanto hubo la comunicación de una periodista de uno de los medios que han sufrido esta agresión, se han realizado de manera inmediata las acciones de intervención y socorro, no solamente de los periodistas, sino de todas las personas que eran parte de esta comitiva, para verificar esta denuncia de supuesto avasallamiento en esta región en Santa Cruz. Esta aclaración es importante hacerla, ¿por qué? Porque existe en esta suerte de difusión de acusaciones, de tergiversaciones, que es parte del juego político también, la acusación de que serían movimientos irregulares, si no patrocinados, por lo menos protegidos por el gobierno. Absolutamente falso. Ha habido una intervención rápida, oportuna, ante la voz de alerta que se ha hecho conocer, lo reitero, a través de una persona que trabaja en uno de los medios de comunicación que han desplegado sus equipos a este lugar en este hecho. Es un hecho aislado, felizmente, no hay casos que se pueda mencionar de esta utilización de personas o participación de personas armadas en estas disputas de territorio. Hay un problema de fondo. Disputas de... ¿Es una disputa? ¿Así se puede entender? No, por eso quiero corregirme. Estos hechos en los cuales se denuncia estos supuestos avasallamientos, ¿no? ¿Y cuál es el problema de fondo? El problema de fondo es la tenencia a la propiedad de tierra, de grandes extensiones de territorio, especialmente en el departamento de Santa Cruz. Y aquí hay que poner las cosas analizar las cosas en su verdadera dimensión. Volviendo a lo que era el inicio de nuestro análisis en este diálogo, durante el gobierno de facto se registró una variación negativa de la forma de distribución, de adjudicación, de legalización del derecho propietario sobre grandes extensiones de tierra. Se había equilibrado entre, por decirles unos porcentajes, 14% a poblaciones indígenas, 14% a propiedad privada, y quedaba un remanente de 14% para definir esos porcentajes. En ese año de gobierno de facto, les voy a dar un ejemplo, sucedió, por ejemplo, la consolidación del derecho propietario a la familia Marinkovic de la Laguna Corazón, que hoy en día tiene que esclarecerse, ¿verdad? Entonces, este es un ejemplo de cómo se ha desvirtuado esa forma de distribución ordenada que tiene que hacerse a través del INRA. Y hoy tenemos en esta región esta disputa por el territorio. Es un problema de fondo que tiene que atenderse. Hay todavía muchas cosas que esclarecerse y, por supuesto, toda la atención para encontrar una solución de acuerdo con lo que dice la norma, de manera ordenada, sistematizada, haciendo un corte a esta suerte de despliegue de privilegios, de afanes de acaparamiento de la tierra de manera ilícita e ilegal. Muy bien, don Manuel Morales, ¿qué dice usted? Una decisión reactiva, por lo menos de las autoridades policiales, se ha mencionado. No es la primera vez que se registran esta intención o tomas de propiedades. Sí. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Es la punta de un iceberg, ¿no? He visto el video de ATV y ahí se los ve, ¿no? Como están encapuchados, armados, apuntando a la gente, a los periodistas. Es grave la situación, pero yo veo que es la punta de un iceberg, ¿no? El problema está que los interculturales o colonizadores son parte del gobierno, están en función de gobierno, ellos mismos dicen estamos en el poder, están armados y están haciendo toma de tierras. A las malas, en la zona de la Chiquitanía, en Guarayos y en otros lugares más. Esto puede generar un conflicto a escalas mayores. ¿Por qué? Porque al otro lado tienen empresarios, podrán tener tierras legales o estarán en proceso de saneamiento,
pero se puede hablar de una especie de enfrentamiento, ¿no?, entre los interculturales y los empresarios. Los empresarios van a acudir al comité cívico, el comité cívico va a movilizar a la Unión Juvenil Cruceñista, van a ir a desbloquear, ¿no?, y si no hay una acción del Estado. O sea, si el Estado hace mutis por el fondo, este iceberg lo vamos a ver en la verdadera dimensión, y nosotros, yo personalmente y a nombre, si es que represento a alguien más, exijo que el gobierno tiene que tomar urgentes medidas, tiene que intervenir en este caso, y no me estoy yendo contra los 70 armados encapuchados, ¿no? O sea, tiene que haber política pública. El MAS maneja 15 años la política de tierras, la legislatura agraria, está como viceministro el ex fiscal Guerrero, está como director del INRA el señor Chiqui Núñez, miembro del Tribunal Supremo Electoral de Santa Cruz, que fue detenido, estuvo en la cárcel por el tema del fraude. Es decir, las autoridades tienen que ponerse las pilas y solucionar este problema. Yo me quedaría en eso, ¿no?, para no ahondar. Urgente, por favor, es un tema de pacificación, es un tema que va más allá de colores políticos, es un tema de evitar que haya una catástrofe de grandes magnitudes en Santa Cruz, y el gobierno tiene que tomar las cartas en el asunto y aplicar con todo el rigor la ley, pese a quien pese, caiga quien caiga. Si no, esto se va a desbordar y luego vamos a estar lamentándonos las consecuencias. Muy bien, para finalizar sobre este último punto, don Marcelo Silva, ¿qué funesto precedente se puede sentar? Uso de armamento ya, afrontar, ¿no? La pregunta, José Luis, es quiénes están detrás, y eso tiene que ser esclarecido de manera nítida. A ver, y aquí voy a ir a la inversa, no voy a ir al fondo, sino a los hechos que hemos visto. Un grupo armado, que pareciera no tener una instrucción precisamente nacional. No sé quién estará detrás de esto, lo tiene que esclarecer, tienen que esclarecer las autoridades, pero además que secuestra a un grupo de personas, los tortura, o sea, no estamos hablando de pocas cosas, o sea, les da golpes, los patea en la cara, les destroza sus herramientas de trabajo, pero además los suelta no sin otro motivo, para mostrar hasta dónde pueden llegar. Y eso es altamente preocupante, porque esa es una afrenta directa. No es que los periodistas escaparon, los policías que estaban de ahí de rehenes se escaparon, no, la gente, este grupo armado los soltó, y los soltó específicamente para decirles vayan, y muestren que acá hay un grupo que es capaz de desafiar al Estado, a la policía, al ejército, a los medios de comunicación y lo que quieran. Y que si vuelven a pisar por acá, no solamente los vamos a botar, sino que los vamos a capturar, los vamos a torturar y vamos a hacer lo que nos da la gana. Y si la próxima viene otro grupo acá, los vamos a limpiar. ¿O qué sentido tenía que los suelten, les den semejante paliza en el piso, encapuchados, los secuestren? Estamos hablando de policías y periodistas, no solamente estamos hablando de periodistas, ¿sabes? Y luego los larguen. ¿Cuál era la razón? ¿Cuál era el motivo? ¿No? Entonces la pregunta es, ¿quiénes están detrás? Ojalá tengamos una respuesta clara. Muy bien, de esta manera, amigos de todo el país, llegamos a la finalización de Diálogo en Panamericana. Agradecemos la presencia de nuestros invitados especiales de este fin de semana. A don José Antonio Aruquipa como abogado constitucionalista y servidor estatal, a don Manuel Morales como representante del CONADE y también a don Marcelo Silva como politólogo. A nombre de la dirección de Panamericana, la planta ejecutiva y quien les habla, José Luis Flores, el compromiso de que el programa retorna el siguiente fin de semana. Permiso. Diálogo en Panamericana. La radio agradece por la atención prestada al programa de hoy. Les invitamos a la próxima entrega del Departamento Periodístico de Panamericana, cuando anunciemos. Diálogo en Panamericana.